Amigos, como ya explicaba en la simplificación de este modelo cósmico y atómico, TOE 1992, el cosmos o universo se estructura en niveles cósmicos exponenciales de tal manera que la suma de unidades materiales menores, como por ejemplo los átomos, se reúnen por acción de la gravedad, formando y componiendo unidades superiores como son las estrellas. Asterisco por tanto, y de igual manera los átomos están compuestos por unidades inferiores, los subátomos, las estrellas pueden reunirse para formar unidades superiores, como son las supraestrellas. Y como también se explica en la mencionada simplificación, en todos los niveles cósmicos se dan y producen los mismos elementos componentes, tipos de partículas, fuerzas, leyes estructurales, etc. Por tanto, cualquier elemento o ley física que se encuentre y produzca en un nivel, también se dará en todos los demás niveles, como por ejemplo un electrón a nivel atómico tienen su correspondencia en los planetas a nivel de estrellas, y un neutrino del nivel atómico tiene su correspondencia con una luna a nivel estelar. Como se expone en el dibujo de la explicación anterior, entre un nivel y el superior existen casi infinitas partículas atómicas a nivel del átomo, y cuerpos estelares a nivel de estrellas. Pero todas estas partículas intermedias son simple trozos de materia, de cualquier dimensión, pero con las mismas cualidades y fuerzas actuantes. A. Gravedad, no fuerza concéntrica y entrante hacia el núcleo material, que las atrae y trata de cohesionarlas y acumularlas en partículas mayores, y su fuerza antagonista B. B. Fuerzas magnéticas, no fuerza saliente y expansiva, que tratan de redistribuirlas por el espacio en igualdad de densidad de energía. Como explicábamos, toda la materia del universo tiende a reunirse y formar sistemas orbitales para el correcto equilibrio en el reparto de energía por el cosmos, y la actuación sincronizada de ambas fuerzas es lo que obliga, produce y construye todos estos sistemas orbitales, núcleo atómico con sus electrones, electrones con sus neutrinos, estrella con sus planetas, planetas con sus lunas, galaxias, etc. Partículas atómicas y cuerpos estelares. El número de partículas y cuerpos estelares, en cuanto a su dimensión son infinitas, sobre 10 elevado a 60, pero su estructura y propiedades son simples. Su materia, y cantidad de masa según su dimensión o materia acumulada. Y campos de fuerzas gravitatorias de cohesión, y campos magnéticos de expansión. Análisis de partículas. Como el actual modelo estándar nos da múltiples tipos de partículas, con diferentes propiedades cada una, pues aquí haremos una simple revisión para ver las contradicciones con este modelo. Núcleo atómico, similar a estrella. A. Los núcleos atómicos como cualquier otra partícula, son sólo grandes acumulaciones de materia amorfa sin partículas componentes bien definidas. Por tanto no existen los quarks, ni los gluons, ni neutrones diferenciados, ni protones diferenciados, etc. Sino simplemente materia nuclear compacta y amorfa. Así, un núcleo atómico puede ser destruido y obtener de él cuasi infinitos trozos de materia o partículas menores. No existen los gluons, pues no son necesarios ya que las cargas positivas son propiedad de los campos magnéticos que rodean al núcleo, y por tanto estas cargas no están dentro de este núcleo, sino en la periferia. El protón es el núcleo atómico con las dimensiones mínimas, suficientes y justas para crear un campo magnético con un potencial suficiente y adecuado para la creación de una órbita magnética positiva, Ni. Es decir, partículas con dimensión menor al protón no consiguen el suficiente potencial de energía magnética para construir y sostener una órbita positiva a su alrededor. Por tanto aquí habría que considerar que existe una frontera o corte energético,
a partir del cual el potencial magnético es suficiente para formar órbitas positivas estables sobre los núcleos mayores al protón. Los núcleos materiales menores al protón no tienen el potencial magnético suficiente, y forman otra gama de partículas subatómicas menores, cuáles son los leptans y sus neutrinos. Asterisco a nivel de estrellas, estas partículas menores a la estrella son los planetas con sus lunas correspondientes. Cargas eléctricas o electromagnéticas. Como vimos en el modelo simplificado, tanto los campos gravitatorios como magnéticos, antagonistas, pero sincronizados, construyen amplios y extensos sistemas orbitales para conseguir un equilibrio en la densidad media de energía cósmica que el universo tiende a mantener. Pues bien, cuando estos sistemas orbitales son grandes, a partir del protón a nivel atómico, adquieren un potencial magnético importante y una necesidad de mantener el equilibrio y densidad de energía también muy importante y decisiva. Por ello, y cuando los sistemas orbitales giran, se producen y crean las órbitas magnéticas positivas a unas distancias determinadas según las dimensiones del núcleo y su velocidad de rotación. Estas órbitas positivas atraen a partículas menores, electrones en los átomos, planetas en las estrellas, para rellenar la órbita y conformar un sistema con el volumen y densidad de energía requerido. Por tanto, un sistema orbital pleno, mayor del protón, ejerce un potencial magnético claro y contundente para la atracción o expulsión de orbitales hasta conseguir el volumen y nivel de equilibrio de energía interna contenida. Pues bien, a estos potenciales de atracción-repulsión magnética hacia otras partículas menores, es como se manifiestan las cargas electromagnéticas, que se miden por cantidad de órbitas necesitadas o sobrantes en el sistema orbital o átomo. No obstante, esta propiedad también la tienen los sistemas no plenos o menores, tales como los electrones, los cuales pueden también estar con defecto de órbitas ocupadas, positrón, y con más órbitas de las necesarias como comúnmente tienen los electrones y leptans. Otras fuerzas magnéticas actuantes. Fuerzas magnéticas de acción térmica. Como hemos dicho, la misión principal de las fuerzas magnéticas es el equilibrio en el reparto de energía cósmica por el espacio, ya que dicha energía es un fluido que rellena todo el cosmos y por tanto tiende a conseguir y tener la misma densidad en su redistribución. No obstante, y como la estructuración orbital depende directamente del núcleo y su rotación, ocurre que nunca se consigue una densidad media de energía totalmente adecuada, y es necesario rellenar las faltas de energía con captura de partículas energéticas menores. Y esto ya se podría considerar como una actuación magnética no interior, sino del conjunto del espacio cósmico. Así pues, aparte del potencial electromagnético de cargas positivas, también existe un potencial magnético externo al sistema que trata de suplir, rellenar y equilibrar total y adecuadamente a los átomos con partículas y energía exterior. Pues bien, a este potencial magnético le denominaremos fuerzas térmicas. Dirección polar NS. Aparte de las fuerzas gravitatorias y magnéticas expuestas como elementos naturales y básicos del cosmos, también se produce unas fuerzas polares, de tipo eminentemente mecánico, debido a la rotación de los sistemas orbitales. Cuando los sistemas orbitales rotan, se produce una deformación en espiral tanto de sus campos gravitatorios como magnéticos, y ello debido a que estos campos no pueden en la distancia seguir la misma velocidad de giro que tiene el núcleo. En este caso el núcleo gira rápidamente y los campos lejos a él han de hacerlo mucho más lentamente. Por ello, al rotar los campos magnéticos y gravitatorios, se crea una dirección polar de rotación eminentemente mecánica, de tal modo que si tratamos de acercar y unir dos sistemas orbitales, solo lo conseguiremos si giran en la misma dirección polar, pues si no,
chocarían sus campos que giran en sentido opuesto y se produciría un volteo y nuevo alineamiento en el sentido adecuado para la unión. Si por el contrario unimos y sumamos adecuadamente, y en el mismo sentido de rotación, varios o muchos sistemas orbitales, podemos conseguir un potencial polar, n-s, y de campos de gran importancia mecánica, y con gran influencia magnética en la distribución de orbitales. Esta dirección polar n-s es la que usan los átomos para formar moléculas y coordinar la rotación de sus orbitales, así como también lo hacen las estrellas en la formación de sus moléculas estelares, de estrellas binarias, de 3, 4, 5, estrellas, etc. Partículas luminosas, fotónicas. Las partículas luminosas son una extensísima gama de micropartículas cuando circulan a altísima velocidad, próximas a c, y cuya aceleración se ha producido por potentes campos magnéticos relativos, pues debido a la pequeñez de estas partículas en relación con los campos magnéticos que las emiten, pueden acelerarse rápidamente y alcanzar esta velocidad c que mencionaba. A nivel atómico, su peso es infinitesimal, de 10 elevado a menos 60 hasta 10 elevado a menos 80 gramos, y están formadas por agrupaciones y acumulaciones de unidades materiales del nivel inferior al átomo, subátomos. En las partículas luminosas más pequeñas, y debido a su alta velocidad e independencia unas de otras, estas partículas pueden y suelen formar discos en rotación, tipo galaxia. A cada uno de estos grupos o partícula luminosa la solemos conocer como fotón, cuando son las apropiadas para ser capturadas y leídas por nuestra vista. En lo que sí se diferencia este modelo cósmico del actual, es que aquí no existe la partículas como paquete de ondas con su frecuencia correspondiente, sino como paquetes de subátomos y cuya energía depende de la dimensión y masa del paquete o conjunto formado. Como es natural, cada partícula luminosa o fotón es diferente de cualquier otro dentro de una extensísima gama de dimensiones.